Hola amigos, en este vídeo hablaremos del prototipo de los objetos. Uno de los conceptos posiblemente peores entendidos de JavaScript, pero a la vez más importante si queremos hacer programación orientada a objetos con este fabuloso lenguaje. Ya sabemos que en JavaScript no hay clases, que en su lugar utilizamos el concepto de función constructora para construir, para crear nuevos objetos de un determinado tipo. Pero otra de las características importantísimas de la programación orientada a objetos es la herencia, un mecanismo mediante el que podemos definir clases a partir de otras clases. Es decir, definimos clases hijas que extienden o heredan los atributos y métodos de las clases padres. Eso es lo que se llama herencia, en pocas palabras. La cuestión es, ¿podemos hacer herencia en JavaScript? La respuesta es que sí, pero obviamente no extendiendo clases, puesto que no existen clases en JavaScript. ¿Cómo se lleva a cabo entonces esta herencia? Precisamente utilizando el concepto de prototipo de un objeto. Vamos a crear el objeto más sencillo que se nos ocurre en JavaScript. A través de un literal creamos un objeto sin propiedades, vacío. Al menos sin propiedades que nosotros hayamos definido, porque si hacemos una introspección más detallada del objeto, vemos que sí que tiene una propiedad. A esa propiedad es lo que denominamos prototipo del objeto. El prototipo es una propiedad especial que tienen todos los objetos de JavaScript. La función del prototipo es delegar en él la búsqueda de propiedades que no pertenecen directamente al objeto. Veamos esto con un ejemplo para entenderlo. Ahí tenemos un objeto que se llama Júpiter y que tiene varias propiedades. Masa, radio, etc. Si yo pido una de esas propiedades, obviamente la devuelve. Si yo pido una propiedad que no existe, obviamente no me devuelve nada. Si pido la propiedad toLocalString, en principio no debería devolverme nada porque no forma parte del objeto. Sin embargo, vemos que sí, que devuelve algo. Es decir, que la propiedad toLocalString de alguna manera pertenece al objeto. ¿De qué forma pertenece esa propiedad al objeto? Pues aquí es donde entra en juego la idea de prototipo. El objeto Júpiter, como objeto que es, tiene un prototipo. Y el prototipo tiene una serie de propiedades, entre ellas la función toLocalString. Pues como esa función es un atributo o propiedad del objeto prototipo, el objeto Júpiter tiene acceso directo a ella gracias al mecanismo de delegación de propiedades en el prototipo. De la misma manera que hemos accedido a toLocalString, podemos acceder a cualquier otra. En este sentido, una propiedad interesante del prototipo es la función hasOwnProperty. Esa función me va a permitir saber si una propiedad forma parte directa del objeto, es decir, es una propiedad propia del objeto, o no, es una propiedad simplemente que no existe o que en caso de existir la tiene el objeto gracias al mecanismo de delegación del prototipo, es decir, la tiene a través del prototipo. Por ejemplo, si yo digo Jupyter has own property, para empezar, esa propiedad has own property la tenemos accesible en el objeto Jupyter gracias al prototipo. Bien, si yo digo si masa es una propiedad propia, pues me dice que sí. Pero sin embargo, si yo le digo si localString o toLocalString es una propiedad propia del objeto, pues me devuelve que no. Vamos a ver ahora realmente dónde está la potencia de esta idea de prototipo. Acabo de definir tres objetos. A uno le he llamado Quijote, con un atributo lanza puesto a true, otro Amadís, con un atributo escudo puesto a true, y otro Cid, con el atributo espada definido a true. Bien, cada uno de esos objetos tiene su prototipo, que ahora mismo pues es el mismo prototipo para todos. Quijote, Amadís,
Es el prototipo que viene por defecto cuando creamos un objeto. Bien, ¿dónde está la potencia entonces del concepto de prototipo? Resulta que podemos hacer que un objeto sea el prototipo de otro objeto. Utilizando la función setPrototypeOf del objeto básico de JavaScript Object, podemos asignar a un objeto, por ejemplo, Amadis, o más bien dicho, podemos reasignar el prototipo de un objeto, en este caso Amadis, con otro objeto, en este caso Quijote. Veamos qué efecto tiene esto. Pues bien, ahora el objeto Amadis sigue teniendo como propiedad un escudo, pero es que si miramos su prototipo, ¡tachán!, ha cambiado con respecto a lo que era antes. Ahora el prototipo de Amadis es un objeto denominado Quijote. Veamos cómo es el objeto Quijote. Si vemos la expansión de este objeto, es exactamente el prototipo del objeto Amadis. ¿Y qué acabamos de obtener con esta asignación o este cambio de prototipo a partir de otro objeto? Pues sencillamente que Amadis ya no solamente tiene un escudo, sino que además tiene una lanza. Una propiedad que obtiene a través de su prototipo. Lo bueno es que podemos ir encadenando estos prototipos. Por ejemplo, podría redefinir el prototipo del objeto Cid con el objeto Amadis. Ahora el objeto Cid sigue teniendo como atributo su espada, como atributo propio, pero es que además a través del prototipo tiene también un atributo escudo que lo ha heredado del prototipo de Amadis, pero a su vez también hereda el atributo lanza a través del prototipo de Quijote, ya que Quijote, el objeto Quijote, lo definimos como prototipo del objeto Amadis y a su vez el objeto Amadis lo hemos definido como prototipo del objeto Cid. De manera que ahora mismo Cid pues tiene su espada, tiene su escudo y tiene también su lanza. Y por supuesto, todas las funciones y atributos que tenía en el prototipo original. Como vemos, lo que estamos haciendo aquí es una cadena de prototipos y es así como se llama. Es decir, el prototipo ahora mismo de Cid consiste en un objeto que a su vez tiene un prototipo y ese objeto a su vez tiene un prototipo hasta que finalmente llegamos al prototipo original donde están estas funciones, constructor, hasOwnProperty, etcétera, etcétera, etcétera. Acabamos de ver la esencia del tratamiento de la herencia en JavaScript a través de prototipos, utilizando prototipos. Lo que pasa es que estos prototipos están aplicados sobre objetos que hemos definido directamente como literales. Obviamente podríamos hacer lo mismo sobre objetos que hemos creado con funciones constructoras. Una vez que tengamos el objeto, siempre podemos reasignar el prototipo de ese objeto utilizando la función setPrototypeOf. Bien, sin embargo, nos interesaría no solamente definir la herencia o manipular la herencia directamente sobre los objetos que ya tenemos creados, sino también sobre las plantillas que crean objetos, es decir, en nuestro caso, en JavaScript, sobre las funciones constructoras, para tener un homólogo de cómo se trata realmente la herencia en los lenguajes de programación orientada a objetos basados en clases, en los que realmente lo que heredamos es una clase de otra, y cuando hacemos una instancia de esa clase hija, pues obtenemos un objeto que tiene propiedades tanto de la clase hija como de la clase padre o clases padres.
Bien, pues también en JavaScript tenemos la posibilidad de hacer algo similar utilizando herencia basada en prototipos directamente sobre las funciones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.